Un mapuche pidió la mano de una extraña, no por amor, sino para darles una madre a sus hijas. Ella aceptó sin conocerlo, huyendo de su pasado, pero nadie imaginaba el secreto que ambos ocultaban. La caravana de colonos españoles avanzaba como una serpiente herida por las llanuras infinitas de la Patagonia. Elena Vargas caminaba al final, siempre al final, con los pies descalzos sangrando sobre la tierra pedregosa. 23 años tenía, y hacía 4 meses que había dejado de contar los días. Contar implicaba tener esperanza de que algo fuera a cambiar. Y Elena había aprendido que la esperanza era un lujo que mujeres como ella no podían permitirse. Los otros colonos la trataban como si fuera un fantasma. Peor que un fantasma, porque a los muertos al menos se les respeta. Elena era la mujer caída, la que había llegado sola a la caravana sin familia, sin marido, sin explicaciones que pudiera dar sin destruir lo poco que le quedaba de dignidad. Las mujeres escupían cuando pasaba cerca. Los hombres hacían gestos obscenos cuando creían que ella no miraba. Y los niños la señalaban como si fuera el mismo diablo vestido de mujer. Llevaba el mismo vestido gris desde hacía 3 meses, rasgado en el dobladillo, manchado de polvo y sudor. El cabello negro lo tenía recogido en una trenza tan apretada que le dolía el cuero cabelludo, pero era mejor el dolor físico que el desorden que invitaba más humillaciones. En los ojos oscuros había una tristeza del tamaño del océano que había cruzado para llegar a estas tierras prometidas que resultaron ser un infierno con otro nombre. Pero también había algo más en esos ojos. Algo que los demás no veían porque estaban demasiado ocupados juzgando. Había acero. Había fuerza. Había una mujer que había sobrevivido a cosas que matarían a la mayoría de las señoras decentes que ahora la despreciaban. El jefe de la caravana era un hombre llamado Bernardo Mendoza, un español de Andalucía con más ambición que escrúpulos. Tenía la cara roja y gorda de quien bebe demasiado, los ojos pequeños y calculadores de quien ve en cada persona una oportunidad de ganancia. Le había permitido a Elena unirse únicamente porque ella había pagado por adelantado con las últimas monedas de plata que le quedaban, herencia de una madre que había muerto creyendo que su hija era buena. «Esa perra puede venir», había dicho Mendoza cuando Elena se presentó en el punto de partida en Buenos Aires, «pero que no espere trato especial. Si se queja, si molesta, si causa problemas, la dejo en medio del desierto para que los salvajes hagan con ella lo que quieran». Elena había aceptado las condiciones sin pestañear. Cualquier cosa era mejor que quedarse en la ciudad donde su nombre era sinónimo de vergüenza. Fue en la tarde del día 123 cuando todo cambió. La caravana había acampado cerca de un río, en territorio que los mapuches consideraban sagrado. Los colonos estaban nerviosos, afilando cuchillos, cargando rifles, murmurando sobre los salvajes que se comían a los cristianos y violaban a las mujeres blancas. Elena preparaba su pequeña fogata apartada del campamento, como siempre, cuando escuchó los gritos. Un grupo de jinetes apareció en el horizonte, montando caballos que parecían extensiones de sus propios cuerpos. No eran muchos, quizás 8 o 10, pero montaban con tal autoridad que parecían un ejército. Los colonos corrieron a formar un círculo defensivo, los rifles apuntando hacia los recién llegados, las mujeres empujando a los niños dentro de los carromatos. Elena se quedó donde estaba, observando. Si iba a morir, que fuera de pie, mirando de frente. El líder mapuche desmontó con un movimiento fluido que hablaba de años viviendo a caballo. Era un hombre de unos 32 años, alto para su pueblo, con hombros anchos y músculos marcados bajo la piel bronceada por el sol patagónico. El rostro estaba pintado con líneas rojas y negras, símbolos de guerra o de luto. Elena no sabía. El cabello negro le llegaba hasta los hombros, adornado con plumas de cóndor. Los ojos eran del color de la miel oscura, y cuando miraban, parecían ver más allá de la carne, directo al alma. Se llamaba Calfu Mamul, que en mapudungún significaba palo azul, aunque los españoles que lo conocían lo llamaban Calfu. Era un lonco, un líder respetado, un guerrero que había defendido su tierra contra los invasores durante años. Y desde hacía 7 meses, era un padre viudo que criaba solo a 2 niñas pequeñas. Calfu caminó directamente hacia Mendoza, ignorando los rifles que seguían cada uno de sus movimientos. Cuando habló, fue en español,
con acento marcado, pero palabras claras. Había aprendido el idioma del enemigo, porque era la única forma de negociar sin que lo engañaran. Busco mujer para mis hijas. Necesitan madre. Ofrezco 10 caballos, 20 pieles de guanaco y oro del río. El silencio que cayó sobre el campamento fue tan profundo que se podía escuchar el viento atravesando el pasto. Los colonos se miraron entre sí, incrédulos. Un indio salvaje estaba pidiendo comprar una esposa cristiana como si estuviera comprando ganado en el mercado. Mendoza escupió al suelo, justo a los pies de Calfú. «Lárgate, salvaje de mierda. Aquí no vendemos mujeres como si fueran vacas». La mentira era tan obvia que hasta los niños la notaron. Mendoza vendería a su propia madre si el precio fuera correcto. Calfú no se inmutó. Sus ojos recorrieron el campamento con la misma calma con que un cazador observa el campo antes de disparar. Las mujeres casadas se escondieron detrás de sus maridos, aterrorizadas. Las pocas solteras que había bajaron la mirada, rezando en voz baja para que el indio no las eligiera. Nadie quería ser elegida por un mapuche. Significaba vivir como salvaje, parir hijos mestizos que no tendrían lugar en ningún mundo, morir olvidada en algún atoldo perdido en medio de la nada. Fue entonces cuando los ojos de Calfú se detuvieron en Elena. Ella estaba apartada del grupo, como siempre, pero no se había escondido. No había bajado la mirada. Lo observaba directamente, sin miedo aparente, con esa misma dignidad inexplicable que había mantenido durante 4 meses de infierno. Calfú señaló hacia ella con un movimiento de cabeza. «Esa mujer». Elena sintió como cada par de ojos del campamento se clavaba en ella como cuchillos. Mendoza rió, una risa cruel y gorda que retumbó en su pecho. «¿Esa basura? Ni regalada vale nada, indio. Es una puta que llegó sola, sin familia, sin honra, probablemente huyendo de la policía o de un marido que la quiso matar por zorra». Las palabras cayeron sobre Elena como piedras, pero ella ya tenía el alma llena de moretones. Una piedra más no hacía diferencia. Miró a Calfú directamente a los ojos y vio algo que no había visto en meses: respeto. Él no la miraba con lujuria, no la miraba con desprecio, no la miraba como si fuera un pedazo de carne. La miraba como se mira a un ser humano. Elena abrió la boca antes de que su cerebro pudiera detenerla. «Acepto». El campamento estalló. Las mujeres gritaron escandalizadas, los hombres maldijeron. Mendoza la miró como si se hubiera vuelto loca. «¿Sabes lo que significa ir con ellos?», gritó Mendoza. «Vas a vivir en la mugre, vas a comer raíces, vas a parir salvajes que ni humanos son, vas a morir como una bestia». Elena caminó hacia Calfú con pasos firmes, deteniéndose a 2 metros de distancia. Cuando habló, su voz sonó más fuerte y clara de lo que había sonado en meses. «Prefiero ser respetada por un mapuche que humillada por gente que se dice cristiana». Por primera vez en 4 meses, algo parecido a una sonrisa tocó los labios de Elena. No era felicidad, era liberación. Estaba eligiendo su propio destino, y no importaba si ese destino era la muerte. Al menos sería una muerte elegida por ella. Calfú asintió una sola vez. Hizo una seña, y sus hombres trajeron los caballos, magníficos animales con músculos brillando bajo el sol. Trajeron las pieles de guanaco, suaves y valiosas. Y trajeron una bolsa de cuero que tintineó cuando la dejaron caer a los pies de Mendoza. El español abrió la bolsa y sus ojos se iluminaron con codicia. Pepitas de oro brillaban como promesas. «Trato hecho», dijo Mendoza inmediatamente, su moral evaporándose ante el metal precioso. «La mujer es tuya, indio». Elena recogió sus pertenencias en menos de 2 minutos. Un atado pequeño con 2 vestidos rotos, una Biblia que ya no leía pero no podía tirar, y un medallón de plata con una foto borrosa de una mujer que había sido su madre. Nada más. 4 meses de vida reducidos a un atillo que cabía bajo el brazo. Caminó hacia Calfú sin mirar atrás, sin despedirse, sin una lágrima. Las lágrimas eran para gente que todavía tenía algo que perder. Calfú le ofreció su caballo. Elena nunca había montado sin montura, pero se aferró a la crin con fuerza. El mapuche montó detrás de ella, rodeándola con los brazos para tomar las riendas. Elena sintió el calor de su cuerpo, el olor a humo de leña y hierba, y por primera vez en meses, no sintió repulsión al contacto de un hombre. Mientras se alejaban, Elena escuchó los gritos de las mujeres del campamento.
«Perra, perdida, vas a arder en el infierno». Elena no miró atrás. El infierno ya lo conocía. Esto que venía, fuera lo que fuera, no podía ser peor. Cabalgaron durante horas en silencio. Calfu no hablaba. Elena tampoco. El silencio no era incómodo. Era respetuoso. Como dos desconocidos que saben que tienen mucho tiempo por delante para conocerse y no hay prisa. Atravesaron llanuras que parecían no tener fin. Cruzaron ríos cristalinos donde los caballos bebieron. Subieron colinas desde donde se veía el mundo entero extendido como una promesa o una amenaza. Cuando el sol comenzó a teñir el cielo de naranja y púrpura, llegaron a un valle escondido entre montañas. Elena vio las rucas, las casas mapuches hechas de madera y totora, dispersas en un patrón que parecía aleatorio pero que seguramente tenía lógica. Había quizás 15 o 20 familias, no más. Todos dejaron lo que estaban haciendo cuando vieron llegar a Calfu con una mujer blanca. Los murmullos comenzaron inmediatamente. Algunas mujeres miraban a Elena con hostilidad abierta, otras con curiosidad. Los hombres observaban a Calfu con expresiones que iban desde la aprobación hasta la clara desaprobación. Calfu desmontó y ayudó a Elena a bajar. Sus manos fueron firmes pero gentiles. La guió hacia una ruca más grande que las demás, decorada con símbolos pintados que Elena no entendía. Antes de que pudieran entrar, dos niñas pequeñas salieron corriendo de la ruca. La mayor tendría unos 6 años, con ojos enormes del color de la noche y cabello negro brillante. La menor tendría 4, más tímida, escondiéndose detrás de su hermana mayor como si el mundo fuera un lugar demasiado grande y aterrador. Calfu se arrodilló frente a sus hijas y habló en mapudungún, señalando a Elena. Las niñas observaron a la mujer blanca con una mezcla de esperanza y miedo tan pura que partió algo dentro del pecho de Elena. La niña mayor dio un paso adelante. Extendió su pequeña mano con dedos delgados como ramitas. Elena tomó esa mano con cuidado, sintiendo los deditos calientes y frágiles entre los suyos. Y en ese momento, algo se rompió dentro de ella. Estas niñas habían perdido a su madre, igual que ella había perdido la suya. Estas niñas necesitaban amor, y Elena, que había pasado meses siendo tratada como basura, finalmente tenía un propósito. Se arrodilló frente a las niñas, llevándose la mano de la mayor al corazón. «Voy a cuidarlas», dijo Elena en español, sabiendo que probablemente no entenderían las palabras, pero confiando en que entenderían el tono. «Lo prometo». La niña mayor sonrió. Era una sonrisa tímida, rota, como si hubiera olvidado cómo sonreír y estuviera reaprendiendo. La pequeña asomó la cabeza detrás de su hermana y también sonrió. Calfu observaba la escena en silencio, y en sus ojos había algo que Elena no pudo descifrar del todo. Gratitud, quizás, o alivio, o algo más profundo que aún no tenía nombre. La noche cayó sobre el valle como una manta oscura y estrellada. Elena entró en la ruca que ahora sería su hogar, sin saber que había dado el primer paso hacia una vida que cambiaría todo lo que creía saber sobre el amor, la familia y sobre sí misma. Lo que tampoco sabía era que Calfu tenía sus propios secretos. Secretos que explicaban por qué había elegido específicamente a una mujer blanca, a una mujer rechazada, a una mujer que no tenía nada que perder. Y mientras Elena se acostaba esa primera noche en un lugar extraño, rodeada de sonidos desconocidos, con dos niñas durmiendo cerca y un hombre desconocido al otro lado de la ruca, no podía imaginar que el peor y el mejor de los destinos la esperaban en ese valle perdido de la Patagonia. Los primeros días de Elena en el campamento mapuche fueron como aprender a respirar bajo el agua. Todo era diferente, todo era extraño, y cada movimiento que hacía parecía estar equivocado. Las mujeres mapuches la observaban con ojos que hablaban más claro que cualquier palabra. «No eres bienvenida aquí». Había una mujer en particular que hacía su desprecio tan visible que hasta los niños lo notaban. Se llamaba Rayen, que significaba flor en mapudungún, aunque no había nada florido en la forma en que miraba a Elena. Rayen había sido la mejor amiga de la esposa fallecida de Calfu, y consideraba la presencia de Elena como una traición a la memoria de su hermana del alma. La primera mañana, Elena despertó antes del amanecer, como había hecho durante años. Las niñas todavía dormían, acurrucadas juntas bajo una manta de piel de guanaco. Calfu ya no estaba.
Su lado de la ruca estaba vacío, frío, como si nunca hubiera estado ahí. Elena salió de la ruca llevando un canasto con ropa que necesitaba lavar. Había visto un río cerca del campamento la noche anterior. Pensó que lavar la ropa de las niñas sería una buena forma de empezar, de demostrar que tenía intenciones de ser útil. Cuando llegó al río, encontró a un grupo de 5 mujeres mapuches ya allí, lavando, conversando en su lengua con risas ocasionales. Rayen estaba entre ellas, una mujer de unos 35 años, con el rostro marcado por el sol pero todavía hermosa, con ojos que podían cortar como cuchillos. En el momento en que vieron a Elena, las conversaciones se detuvieron. El silencio cayó como una piedra. Elena se acercó con pasos inciertos, intentando sonreír, intentando parecer amigable. «Buenos días», dijo en español, sabiendo que probablemente no la entenderían, pero sin saber qué más hacer. Rayen se puso de pie de inmediato. Caminó directamente hacia Elena, bloqueando su paso hacia el río. Cuando habló, fue en un español sorprendentemente fluido, aprendido de años comerciando con colonos. «Este río es para mujeres de nuestra gente, no para invasoras blancas que vienen a robar lo que no les pertenece». Las palabras fueron como bofetadas. Elena sintió las miradas de las otras mujeres clavadas en ella, algunas con incomodidad, otras con clara aprobación de lo que Rayen estaba diciendo. Elena respiró profundo. Había sobrevivido a 4 meses de humillaciones en la caravana. Esto no era diferente. Solo eran palabras, y las palabras ya no podían herirla tanto como antes. «No vine a robar nada», dijo Elena, manteniendo la voz tranquila. «Calfu me trajo para cuidar de sus hijas. Solo quiero lavar su ropa». Rayen se acercó más, invadiendo el espacio personal de Elena, su rostro a centímetros del de ella. «Calfu cometió un error trayendo a una mujer blanca. Sus hijas son mapuches. Necesitan una madre mapuche que les enseñe nuestra lengua, nuestras costumbres, que las prepare para ser mujeres de nuestro pueblo. No una extranjera que ni siquiera sabe encender un fuego». Elena podría haber respondido. Podría haber defendido su derecho a estar ahí, pero había aprendido que a veces la dignidad silenciosa es más poderosa que 1000 palabras. Simplemente asintió, dio media vuelta y caminó de regreso hacia la ruca con el canasto todavía lleno. Mientras se alejaba, escuchó las risas de las mujeres a su espalda, risas que la seguían como sombras. Las niñas estaban despiertas cuando Elena regresó. La mayor se llamaba Milaray, que significaba flor dorada. La pequeña se llamaba Antú, sol. Ambas miraron el canasto todavía lleno de ropa sucia y luego miraron a Elena con ojos grandes y comprensivos, como si supieran exactamente lo que había pasado. Milaray tomó la mano de Elena y la guió fuera de la ruca, hacia el lado opuesto del campamento. Allí había un pequeño arroyo, más alejado, más escondido. La niña señaló el agua y luego a Elena, con una sonrisa pequeña que decía: «Puedes lavar aquí, nadie te molestará». Elena se arrodilló junto al arroyo y comenzó a lavar, con las niñas sentadas cerca observándola. Las lágrimas amenazaban con salir, pero Elena las tragó. Había llorado todo lo que podía llorar en los últimos meses. Ya no quedaban lágrimas. Fue mientras restregaba una túnica pequeña contra las piedras que escuchó pasos detrás de ella. Se tensó, esperando otra confrontación, pero cuando se dio vuelta vio a Calfu. Él observaba la escena en silencio. Elena lavando ropa en un arroyo apartado, las niñas sentadas junto a ella como pequeñas guardianas. Sus ojos fueron del arroyo al río principal visible en la distancia, donde las mujeres todavía lavaban y conversaban. No era estúpido, sabía exactamente lo que había pasado. Calfu caminó hacia el río principal con pasos largos y decididos. Elena lo observó alejarse, sintiendo algo parecido a pánico. No quería que peleara con su propia gente por ella. No quería ser la causa de división en el campamento. Pero Calfu ya estaba hablando con Rayen. La conversación fue en mapudungún, las palabras rápidas y duras. Rayen respondía con la misma intensidad, señalando hacia donde estaba Elena, claramente argumentando su punto. Las otras mujeres observaban en silencio, algunas asintiendo con Rayen, otras luciendo incómodas. La conversación terminó con Calfu diciendo algo que hizo que Rayen se quedara callada. Algo que la hizo palidecer a pesar de su piel bronceada.
Él se dio vuelta y regresó junto a Elena sin mirar atrás. Cuando llegó, se arrodilló junto a ella. Señaló el arroyo pequeño y luego negó con la cabeza. Luego señaló el río y asintió. El mensaje era claro. Tenía derecho a usar el río principal, no tenía que esconderse. Elena negó suavemente con la cabeza. «Está bien aquí», dijo en español, sabiendo que probablemente entendía algunas palabras. «No quiero problemas». Calfew la miró durante un largo momento. En sus ojos había algo que Elena no podía descifrar del todo. Frustración quizás, o admiración por su disposición a evitar conflictos. Finalmente asintió y se fue, pero antes dejó caer algo junto a Elena. Era un cuchillo pequeño con un mango tallado. Una herramienta, un regalo, una promesa de protección. Elena lo recogió sintiendo el peso del metal en su mano, sintiendo también el peso de lo que ese gesto significaba. Los días se convirtieron en semanas, y Elena comenzó a encontrar un ritmo en ese mundo extraño. Las niñas se volvieron su ancla, su razón para levantarse cada mañana. Milaray era curiosa y valiente, siempre haciendo preguntas que Elena no podía responder porque no compartían el idioma. Antu era más callada, más observadora, pero se pegaba a Elena como una sombra, como si tuviera miedo de que la mujer blanca desapareciera si la perdía de vista. Elena intentaba aprender las tareas mapuches, pero cada intento parecía terminar en desastre. La primera vez que intentó preparar comida, quemó el guiso de carne tan mal que ni los perros del campamento lo quisieron comer. Intentó tejer una canasta siguiendo el ejemplo de las otras mujeres, pero el resultado fue un desastre deforme que las niñas usaron como juguete por pura bondad. Podía escuchar las risas de algunas mujeres cada vez que fallaba. Rayen especialmente parecía encontrar placer en señalar cada error de Elena, comentando en voz alta en mapudungún cosas que Elena no entendía pero que claramente eran insultos basados en las expresiones de las mujeres que escuchaban. Pero hubo un momento que cambió algo. Una tarde, mientras Elena luchaba por encender un fuego usando el método mapuche de frotar palos, una anciana se acercó silenciosamente. Se llamaba Kushe, que simplemente significaba anciana, pero era un título de respeto. Era la mujer más vieja del campamento, la que guardaba las historias, la que bendecía los nacimientos y despedía a los muertos. Kushe se sentó junto a Elena sin decir palabra. Sus manos arrugadas pero increíblemente hábiles, tomaron los palos y mostraron el movimiento correcto. La fricción exacta, el ángulo preciso, la presión necesaria. En cuestión de minutos, una chispa se convirtió en llama. «Mira, aprende», dijo Kushe en mapudungún. Aunque Elena no entendió las palabras, entendió el tono. Era amabilidad pura. Elena practicó bajo la mirada paciente de Kushe. Falló 5 veces, 10 veces, 15. Pero la anciana no se impacientó, no se burló. Simplemente corregía con gestos suaves y esperaba. A la 17ª vez, Elena lo logró. Una chispa, luego humo, luego una llama pequeña pero real. Kushe sonrió mostrando encías sin dientes y tocó el hombro de Elena. Fue un toque breve, casi imperceptible, pero significó todo para una mujer que había sido invisible durante tanto tiempo. Esa noche, mientras Elena acostaba a las niñas en sus camas de pieles suaves, Milaray le preguntó algo en mapudungún. Elena no entendió las palabras, pero la niña señaló hacia afuera, donde Calfew se sentaba solo junto al fuego comunal. Luego señaló a Elena, luego a Calfew, luego juntó sus manitas como si rezara. Elena entendió. La niña quería que Elena y su padre fueran más cercanos, que fueran una familia real, no 2 extraños compartiendo espacio. El corazón de Elena se apretó. La verdad era que Calfew y ella apenas se hablaban. Él dormía al otro lado de la ruca, separado por una cortina de cuero. Salía antes del amanecer a cazar o a hacer lo que fuera que hiciera, y regresaba cuando las estrellas ya estaban altas. Compartían la ruca, compartían las niñas, pero no compartían nada más. Eran 2 extraños unidos por un acuerdo práctico. Ella necesitaba un lugar donde no la despreciaran. Él necesitaba una madre para sus hijas. Era un intercambio simple, sin emociones involucradas. O al menos eso era lo que Elena se decía a sí misma. Esa noche, Elena no pudo dormir. Escuchaba la respiración suave de las niñas, el crepitar del fuego afuera,
y del otro lado de la cortina de cuero podía sentir la presencia de Kalfu. Se preguntaba qué tipo de hombre era realmente. ¿Por qué había elegido a una mujer blanca cuando podría haber tomado a cualquier viuda mapuche? ¿Por qué sus ojos a veces la miraban con una intensidad que la hacía sentir como si él viera secretos que ella misma había olvidado? Lo que Elena no sabía era que al otro lado de la cortina, Kalfu también estaba despierto, haciéndose las mismas preguntas sobre ella. ¿De qué estaba huyendo? ¿Qué secretos guardaba detrás de esa mirada triste pero digna? ¿Por qué había aceptado tan rápidamente venir con un desconocido a un mundo completamente extraño? Dos extraños compartiendo una vida, pero no un corazón. Todavía no sabían que el destino tenía planes muy diferentes para ellos. Planes que involucrarían secretos revelados, peligros inesperados, y un amor que ninguno de los dos estaba buscando pero que encontrarían de todas formas. En el silencio de la noche patagónica, bajo un cielo lleno de estrellas que parecían demasiado cercanas, dos corazones rotos comenzaban, sin saberlo, el lento proceso de sanar. Capítulo 3. Reescrito. 700 palabras. El secreto de Elena. 3 semanas habían pasado desde que Elena llegó al campamento mapuche. Las niñas ya la llamaban mamá en mapudungún, pero el resto del campamento seguía tratándola como una intrusa. Esa mañana, todo cambió. Elena estaba lavando ropa cuando escuchó gritos desesperados. Corrió hacia el campamento y vio a una mujer joven sosteniendo a un niño de unos 3 años que convulsionaba violentamente. El pequeño tenía los labios azules, los ojos en blanco, el cuerpo sacudiéndose sin control. Kushe, la anciana sabia, estaba arrodillada junto al niño murmurando oraciones, pero hasta ella lucía perdida. Elena se acercó empujando a las mujeres. Rayen intentó detenerla. «Aléjate, mujer blanca. Esto no es asunto tuyo». Elena la ignoró. Se arrodilló junto al niño y lo examinó con ojos que mostraban una agudeza que nadie había visto antes. Tocó la frente ardiendo en fiebre, revisó la boca inflamada, olió el aliento demasiado dulce, y entonces supo exactamente qué era. «Necesito miel, agua limpia y trapos limpios. Ahora», dijo con una autoridad que hizo retroceder hasta a Rayen. Kushe tradujo rápidamente. Cuando trajeron lo pedido, Elena mezcló la miel con agua en proporciones específicas. Forzó la boca del niño abierta y comenzó a gotear la mezcla lentamente. Mojó los trapos en agua fría y los colocó en la frente, el cuello, las muñecas del pequeño. Todo el campamento observaba en silencio. Hasta Kalfu había llegado corriendo. Pasaron 15 minutos que parecieron horas, y entonces el niño parpadeó. Las convulsiones disminuyeron. Los labios recuperaron su color rosado. La madre soltó un grito de alivio. Las mujeres comenzaron a llorar de alegría. Kushe miró a Elena con ojos que veían mucho más de lo que habían visto antes. «¿Cómo supiste?» Elena respiró profundo, sabiendo que lo que iba a decir cambiaría todo. «Porque yo era curandera. En mi pueblo yo curaba a los enfermos, ayudaba en los partos, conocía hierbas y remedios». El silencio fue absoluto. Rayen habló primero. «Si eras curandera, ¿por qué huías con los colonos? ¿Por qué te trataban como basura?» Elena sintió todas las miradas. Había guardado este secreto durante meses, pero ahora ya no podía seguir huyendo. «Porque salvé a la persona equivocada. En mi pueblo había un hombre rico, poderoso. Su esposa estaba muriendo de parto. Logré salvar a la madre y al bebé, pero...» Elena se detuvo, las lágrimas comenzando a caer. El bebé era mestizo, oscuro. Claramente no era hijo del español. Cuando el hombre lo vio, supo que su esposa le había sido infiel. La mató esa misma noche, y a mí me culpó por revelar su deshonra. Las mujeres escuchaban mientras Kushe traducía. Me acusó de brujería. El pueblo entero me rechazó. Mi propia familia me dio la espalda. Tuve que huir antes de que me quemaran viva. Lo único que hice fue salvar vidas, pero me convertí en un demonio por eso. Bajó la cabeza esperando el rechazo. Pero Kushe se acercó y levantó el rostro de Elena con sus manos arrugadas. Salvaste una vida hoy. Eso vale más que 1000 palabras. Una por una, las mujeres comenzaron a acercarse. No todas. Rayen mantenía distancia, pero muchas tocaron el hombro de Elena, asintieron con respeto. La madre del niño salvado se arrodilló
y besó las manos de Elena con lágrimas de gratitud. Elena miró hacia donde estaba Kalfu. Él la observaba con una expresión que no podía descifrar. Sorpresa, comprensión, como si él también tuviera secretos que guardaba. Esa noche, cuando Elena regresó a la ruca, encontró algo nuevo. Kalfu estaba adentro, sentado junto al fuego, esperándola. Las niñas dormían. Estaban solos por primera vez. Kalfu señaló el lugar junto a él. Elena se sentó, el corazón latiendo fuerte. «Curandera», dijo Kalfu en español lento. Elena asintió. Kalfu se quedó en silencio. Luego habló mezclando español con mapudungún, usando gestos. «Mi esposa murió. Parto. Nadie pudo salvar». Elena sintió como si le hubieran golpeado el estómago. Ahora entendía. Kalfu había elegido específicamente a una mujer rechazada, porque vio en ella lo que necesitaba. Alguien que pudiera salvar vidas, que pudiera proteger a sus hijas de la misma muerte que había tomado a su madre. «Lo siento», susurró Elena. Kalfu tocó el corazón de Elena con un dedo. Luego señaló a las niñas dormidas. Ella podía protegerlas de formas que él no podía. Por primera vez, Kalfu sonrió. Fue una sonrisa pequeña, pero real. Y Elena sintió que quizás había encontrado algo parecido a un hogar. 2 meses habían pasado desde que Elena salvó al niño. Su vida había cambiado completamente. Las mujeres venían a pedirle consejo. Kushe la había tomado como aprendiz. Hasta Rayen había suavizado su hostilidad. Pero con Kalfu, algo más profundo estaba creciendo. Ya no eran extraños. Cenaban juntos. Él le enseñaba mapudungún, ella español. A veces se sentaban en silencio junto al fuego, y ese silencio era reconfortante. Elena se había dado cuenta de algo aterrador. Se estaba enamorando de él, pero no sabía si él sentía lo mismo. Kalfu era amable, respetuoso, atento, pero nunca había intentado acercarse más. Dormían en lados opuestos de la ruca, con la cortina de cuero siempre entre ellos. Todo cambió la noche en que llegaron los soldados. Elena estaba preparando medicinas cuando escuchó caballos. Muchos caballos. Un grupo de soldados argentinos apareció, quizás 20 hombres armados. Eran parte de la campaña del desierto. El capitán desmontó. Un hombre de unos 40 años con ojos fríos como acero. Habló en español. «Estamos buscando a un criminal. Un indio que asesinó a 3 soldados hace 6 meses. Nos dijeron que podría estar en este campamento». Elena sintió cómo todo su cuerpo se congelaba. Miró a Kalfu, que estaba de pie con las niñas detrás de él. Su rostro no mostraba nada, pero la tensión era visible. El capitán caminó hacia Kalfu. «Tú eres Kalfu Mamul. Tenemos informes de que mataste a 3 de mis hombres». Kalfu no respondió. Su silencio era una admisión. El capitán sonrió con crueldad. «Te voy a dar 2 opciones. Vienes con nosotros pacíficamente y te colgamos, o te resistes y masacramos a toda tu gente, incluidas esas niñitas». Las niñas comenzaron a llorar. Milaray se aferró a su padre. Antu gritaba por Elena. Elena se adelantó, colocándose entre Kalfu y el capitán. «Capitán, ese hombre no es el que busca». El capitán la miró sorprendido. «¿Y tú quién eres?» «Elena Vargas. Soy la esposa de este hombre, y puedo probar que él no mató a ningún soldado». Era una mentira completa, pero necesitaba tiempo. «Porque soy curandera. Estuve cuidando a este hombre hace 6 meses cuando sus hijas enfermaron. Él no pudo haber matado a nadie porque estaba aquí, con sus hijas moribundas, durante semanas». Kushe se adelantó. «Yo confirmo. Niñas enfermas, hombre no salió. Yo vi». Otras mujeres asintieron. Rayen también dio un paso adelante. El campamento entero estaba mintiendo para proteger a Kalfu. El capitán miró alrededor frustrado. Señaló a Kalfu amenazante. «Te estoy vigilando». Un movimiento en falso y regreso con 100 hombres. Los soldados se fueron. Cuando desaparecieron en el horizonte, Kalfu caminó hacia el bosque sin decir palabra. Elena lo siguió. Lo encontró sentado junto a un arroyo, la cabeza entre las manos. Se sentó junto a él y esperó. Finalmente, Kalfu habló. «Soldados atacaron campamento vecino, mataron ancianos, violaron mujeres. Yo y otros guerreros defendimos. Matamos 3 soldados, pero yo era líder. En mí pusieron precio». Se volvió hacia Elena. «Elegí mujer blanca porque pensé,
Soldados no buscan aquí si hay mujer blanca. Esposa blanca es protección. Elena sintió un dolor agudo. ¿Me elegiste solo por eso? Kalfu negó rápidamente. No, elegí porque vi en tus ojos lo mismo que en los míos. Dolor, secretos, fuerza para sobrevivir. Pensé solo protección. Pero ahora no terminó. No necesitaba. Elena tomó su mano. Yo también estoy huyendo. Somos iguales. Kalfu tocó el rostro de Elena con ternura. No iguales. Tú salvaste vida. Yo quité vidas. Tú mereces hombre bueno. Yo no soy hombre bueno. Elena apretó la mano contra su mejilla. Mataste defendiendo inocentes. Eso te hace humano. Kalfu se inclinó lentamente. Elena no se apartó. El beso fue suave, temeroso, precioso. Cuando se separaron, Kalfu tocó su frente con la de ella. Esposa de verdad, no solo papel, corazón. Elena cerró los ojos. Esposa de verdad, de corazón. Dos almas encontrándose en el caos, construyendo algo real. Pero los soldados no habían terminado. Y la prueba más grande estaba por venir. 6 meses habían pasado desde el beso junto al arroyo. Elena y Kalfu ya no ocultaban su amor. Dormían juntos, trabajaban juntos, reían juntos. Las niñas florecían bajo el cuidado de ambos, llamando padre y madre con voces llenas de felicidad. El campamento los había aceptado completamente. Elena curaba enfermos, ayudaba en partos, enseñaba remedios. Hasta Rayen se había disculpado una tarde, admitiendo que se había equivocado al juzgarla. Pensé que venías a reemplazar a mi amiga, había dicho Rayen con lágrimas. Pero viniste a salvar lo que ella dejó atrás. Sus hijas están vivas y felices gracias a ti. La paz duró hasta la tarde en que llegó un mensajero desde el pueblo español más cercano. Era un hombre viejo montando un burro cansado. Traía un mensaje para Elena, y cuando ella leyó las palabras escritas en español tembloroso, sintió como si el suelo desapareciera bajo sus pies. Su hermano menor, al que no veía desde que huyó, estaba gravemente enfermo. Tuberculosis avanzada. Los médicos del pueblo no podían hacer nada. El muchacho, que ahora tenía 17 años, había pedido ver a su hermana una última vez antes de morir. Elena leyó la carta 3 veces, las lágrimas cayendo sobre el papel y borrando la tinta. Kalfu la encontró así, temblando, sosteniendo el papel como si fuera veneno. «¿Qué pasa?», preguntó, preocupación profunda en sus ojos. Elena le explicó entre sollozos. «Mi hermano está muriendo. Es el único familiar que me defendió cuando me acusaron, el único que lloró cuando me fui. Tengo que ir». «Entonces vamos», dijo Kalfu inmediatamente. «No», Elena negó con la cabeza. «Los soldados te buscan. Si te ven cerca del pueblo español, te matarán. Y las niñas, no puedo arriesgarlas». Kalfu tomó el rostro de Elena entre sus manos. «Familia es familia. Mapuche entiende eso más que nadie. Tienes que ir». Esa noche, Elena preparó sus cosas. Llevaría hierbas medicinales, todo su conocimiento como curandera. Quizás, solo quizás, podría salvar a su hermano donde otros habían fracasado. Kalfu insistió en acompañarla hasta la mitad del camino. Las niñas se quedaron con Kushe, llorando, pero entendiendo que mamá Elena tenía que hacer algo importante. Cabalgaron durante 2 días. En la última noche antes de que Elena tuviera que continuar sola, se sentaron junto a una fogata bajo estrellas que parecían demasiado brillantes. «Cuando regreses», dijo Kalfu de repente, «quiero hacer ceremonia mapuche, casarnos de verdad frente a mi pueblo. No papel español, ceremonia de corazón». Elena lo miró sorprendida. «¿Estás seguro? Soy mujer blanca. Eso te traerá problemas». «Ya tengo problemas», sonrió Kalfu. «Uno más no importa. Lo que importa es que te amo. Primero te elegí por necesidad. Ahora te elijo por amor. Cada día. Para siempre». Elena se lanzó a sus brazos, besándolo con toda la intensidad de meses de amor contenido. Sí, 1000 veces sí. Se despidieron al amanecer. Kalfu la vio alejarse hasta que se convirtió en un punto pequeño en el horizonte. Elena llegó al pueblo 3 días después. Era el mismo pueblo que la había expulsado, las mismas calles donde la habían llamado bruja, las mismas caras que la habían escupido. Cuando entró montando su caballo, las personas se detuvieron y la miraron, algunos con sorpresa, otros con rabia, otros con vergüenza. Elena no les prestó atención,
Fue directamente a la casa que había sido de sus padres, donde ahora vivía su hermano con una tía. El muchacho estaba en cama, pálido como la muerte, tosiendo sangre en un trapo. Cuando vio a Elena, los ojos se le llenaron de lágrimas. «Hermana», susurró con voz quebrada, «viniste». Elena se arrodilló junto a la cama y tomó la mano esquelética de su hermano. «Siempre vendría por ti, Miguel. Siempre». Durante 3 semanas, Elena trabajó sin descanso. Preparó infusiones de plantas medicinales que había aprendido de Cuxe. Hirvió raíces patagónicas que limpiaban los pulmones.